Hola, soy Jessica Giraldo Salazar, estudiante de Comunicación Social en el CECAP Pitalito, la Universidad UNAD. Y a continuación les presentaré mi proyecto de investigación, el cual desarrollé a lo largo de este semestre para el curso de Lingüística. La problemática que escogí abordar en este proyecto de investigación es las transformaciones que tiene el lenguaje de las mujeres entre 20 y 40 años que se convierten al cristianismo en el municipio de Pitalito. Escogí este tema porque además de que es un tema muy interesante, es uno poco estudiado. Y es que si bien muchos de nosotros conocemos personas que antes no eran cristianas y al convertirse al cristianismo cambiaron su manera de hablar, y nos parece curioso, nunca hemos tenido la oportunidad de ahondar en el por qué sufre esas transformaciones el lenguaje de estas personas. En este caso, el lenguaje de las mujeres entre ciertas edades. Entonces me pareció muy interesante, además que conocer de dónde vienen esas transformaciones, qué las provoca. Este tema se relaciona directamente con el lenguaje, la lingüística y la comunicación, ya que las palabras son el vehículo con el cual los seres humanos nos comunicamos y construimos relaciones. Es necesario investigar y mirar por qué estas son transformadas, qué ambientes hace que sean transformadas, qué procesos en cada persona, en este caso procesos internos referentes a la fe, referentes a la espiritualidad, a sus emociones, ya que vamos a estudiar, entre otras cosas, no solamente cuáles son esas palabras que cambiaron, sino el por qué cambiaron, o sea, qué hizo que esas transformaciones sucedieran, ¿sí? Y cuáles son dichas transformaciones en el lenguaje de estas mujeres que se convirtieron al cristianismo. Referente a la comunicación a través de este proceso o a través de esta investigación, pude determinar y pude darme cuenta de algo, y es que las palabras son la antesala de las acciones, y el comprender esto hizo que estas mujeres cambiaran su lenguaje, ya que muchas de ellas manifestaban a través de entrevistas, de observación y todo el proceso de recolección de datos. Ellas manifestaban el hecho de que entender lo que se decía o que la palabra tenía poder, eso las hacía pensar mucho más antes de hablar. El poder que ellas dan a las palabras es el mismo que le dan a sus acciones, ya que ellas comprenden que sus palabras son la antesala de sus acciones. Ahora, teniendo en cuenta que la comunicación es inherente al ser humano, desde que el ser humano existe, busca la manera de comunicarse, la manera de hacer relaciones, pues el lenguaje y esta investigación tiene mucho que ver en cómo los seres humanos, en este caso las mujeres que se convierten al cristianismo, se comunican con otros, expresan a otros los cambios internos que ellas han tenido a través de la fe o a través de adquirir un tipo de creencia, en este caso la cristiana. Respecto de la justificación del tema que escogí para esta investigación, hay que resaltar que es un tema muy importante, ya que nos permite no solamente estudiar las palabras, las transformaciones que tiene la palabra, sino también nos permite devolverle el valor a la misma. Por ende, para futuras investigaciones en el área de la comunicación, este proyecto es sumamente importante, ya que nos permite no solamente determinar las transformaciones que tiene el lenguaje, sino estudiar por qué surgen esas transformaciones y además de eso, cómo afecta en el área de la acción las palabras que emitimos. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra cotidianidad surgen a partir del mal uso de las palabras. Por eso es necesario comprender y darle la importancia y el valor que éstas merecen. Esta investigación nos permite eso, nos permite entender el valor que tienen las palabras y entender cómo a través de los procesos emocionales, psicológicos, de fe, de espiritualidad que tenemos, nuestras palabras pueden ser transformadas por medio de lo que empezamos a pensar y por ende de lo que planeamos actuar. Bueno, respecto del marco teórico, tengo que agregar que no fue un marco teórico fácil de investigar, fácil de construir, ya que, como decía anteriormente, este no es un tema al que le hayamos prestado mucha atención antes algunos investigadores o algunos estudiosos. Creo que lo que hice fue buscar teorías que apoyaran de alguna manera cómo los procesos mentales, psicológicos, emocionales tenían repercusiones en nuestra manera de hablar o en los nuevos lenguajes que adquiríamos después de ciertas transformaciones en nuestro interior.
Para esto pude contar con algunos artículos, revistas y demás escritos que encontré de autores como Luz Fajardo, Pilar Gómez, Calixto Carrasco y Vera Reyes, entre otros. Además de eso, conté con algunas revistas científicas que no tenían un autor directo, pero por ejemplo como Ecurred, que me ofrecieron muchos artículos de significado de ciertas palabras claves, como lo que la transformación a partir de la influencia del cristianismo. Pude encontrar algunos significados que lo que hicieron fue orientarme a descubrir que la Biblia, por ejemplo, y la percepción que cada persona tiene de Dios influye de manera directa en los cambios que pueda ésta tener en su manera de pensar, en su manera de hablar y por ende en su manera de actuar. Para el desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta el grupo al que se le iba a aplicar este proyecto, que era una minoría como lo es los cristianos, en este caso las mujeres cristianas de esta región, entre ese rango de edad, quise usar el método o el diseño metodológico cualitativo que me permitía conocer más de cerca las emociones, transformaciones pues espirituales, mentales, psicológicas pues de estas personas, realizar premisas a partir de datos intangibles como lo son las emociones, los procesos internos que tenían pues cada una de estas mujeres. También hay que decir que era un método exploratorio, ya que pues no habían muchas tesis o muchos estudios que apoyaran o que hubieran hecho ya este tipo de investigación o teniendo en cuenta este campo como tal de la comunicación y el lenguaje. Entonces era exploratorio, y para lograr la recolección de datos lo que hice fue emplear dos herramientas, en este caso la entrevista, con una serie de preguntas que hice a un grupo de mujeres y teniendo en cuenta cada una de las categorías pues que me arrojaba como tal el tema de investigación. Y también usé la otra herramienta, fue la observación no participante, donde pude evidenciar a través de un diario de campo diferentes acciones o diferentes entornos donde estas mujeres pues mostraban y aplicaban temas, actitudes, reacciones, palabras, momentos pues que me aportaban pues al desarrollo de esta investigación. Bueno, para hablar acerca de los resultados de mi investigación, hay varias cosas que apuntar. Primeramente, que esta investigación una vez más afirmó cómo la comunicación es para el hombre algo fundamental. Sí, es fundamental para crear sociedad, para construirse a sí mismo y para influir en la vida de los demás. Además de esto, esta investigación arrojó como resultado que las personas cristianas, más enfáticamente las mujeres cristianas o las mujeres que se convierten mejor al cristianismo, cambian su manera de hablar, teniendo en cuenta que cuando se convierten a esta religión tienen un cambio, una transformación en su manera de pensar. Y esto a través de la Biblia, a través de todas las palabras que ellas escuchan y reciben en sus iglesias. Estas mujeres plantean que a partir de lo que el cristianismo hace en su conciencia, eso las hace verse a sí mismas y a los demás de una manera diferente. Es decir, empiezan a verse como Dios las ve. Además de esto, otro resultado interesante que arrojó esta investigación es que estas mujeres empiezan a reconocer el valor que tienen sus palabras, empiezan a pensar mucho más lo que van a hablar, porque comprenden que cada palabra que sale de sus bocas afecta de manera directa su propia vida o la de las personas que les rodea. Entre las conclusiones que me deja este proyecto de investigación, podemos decir que la comunicación es inherente al ser humano y que cambia conforme a las transformaciones que éste tiene, tanto en su área emocional como en su área psicológica, mental. Como se planteó durante el marco teórico, el lenguaje cambia de acuerdo a las circunstancias, a los ambientes, al entorno donde ésta se desarrolla.
Asimismo, el lenguaje tiende a transformarse de acuerdo a los procesos internos de cada ser humano. Por eso es importante reconocer el valor de las palabras y entender la influencia directa que éstas tienen sobre nuestras acciones. A nivel general, este curso deja muchas enseñanzas a mi formación profesional, pues a través de este proyecto pude descubrir cómo el hombre depende en gran manera de su lenguaje y de su manera de relacionarse y comunicarse con otros. Hasta pronto.